Bueno, hubo varias frases para destacar, ¿no? Acá Iván me destacaba una, ¿no? De Cornejo, espero que Cornejo recupere la cordura. Frase fuerte, ¿no? La otra es que Alberto Fernández es un candidato a presidente. Todavía no es ni siquiera presidente electo. Ya se está hablando como si fuera una transición. La diferencia a lo que pasa generalmente en la Argentina es que a partir de la reelección presidencial hay un momento que compite un presidente como candidato con otro candidato. Pero esto no es transición. Las PASO están hace pocos años y esto hace que después de una gran encuesta nacional, una gran interna, donde participan todos los partidos políticos, esto queda como una gran encuesta. Ahora, hay que diferenciar al candidato del que gobierna y al candidato del presidente electo. Son cosas diferentes, porque cuando se le pregunta al candidato, que ni siquiera es presidente electo, por el precio del dólar lo fija el Banco Central. No lo fija ni el candidato, ni el presidente, ni el ministro de Economía. Lo fijan las políticas públicas que aplique un Estado. Ahora bien, cuando le preguntan por el salario, ustedes piensen que una familia tipo necesitó en julio 31.934 pesos para no ser pobre. Hoy el salario mínimo está en 12.500 pesos. Hoy el salario promedio está entre 20 y 24.000 pesos. Está muy por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobre. Y ustedes dirán quizás, bueno, pero si los dos trabajan, está bien, 40.000 pesos, 44.000 pesos, estás ahí. Y si alquilás, no te alcanza. Esta es la preocupación real que está en la agenda de los argentinos. Me parece, Iván, que el presidente lo que se refiere es a que discutamos problemas de la agenda real. El candidato a presidente. Claro. Discutamos problemas de la agenda real. Sí, solo es el dólar. La preocupación pareciera ser que solo es el dólar. Y es que en Argentina lo que pasa, Galle, con eso es que es rector el dólar, porque es el precio de los precios. En esta economía dolarizada. En esta economía. Sí, que si uno ve en realidad la única diferencia entre esta economía, que no es menor, digo, es fundamental, pero es una sola muy grande y muy importante, entre esta economía y la economía anterior, es que vos tenías controles de capitales en aquella, el cepo, por ejemplo, que Alberto Fernández explicó por qué una vez más había estado en contra del cepo, sí. Y lo que eran los controles para que los capitales golondrina no especulen, era básicamente, para decirlo brutalmente, si vos traías $100 a la Argentina en un fondo de inversión, tenías que dejar 30 durante un año para mostrar que no venía justamente a especular. Eso lo eliminó este gobierno y eso generó la volatilidad financiera. Fue uno de los motivos, en realidad, por los cuales se generó la volatilidad financiera de esta gestión. Gestión que hoy fue repasada, volviendo a lo que conversábamos antes, que Alberto Fernández recuperó alguna de esas cuestiones que mencionaba hoy en el Malva, en las que a mí hay como varios puntos que me parecen importantes. Uno es el que decía recién. Él dice, yo tengo hablado con los sindicatos y con los empresarios que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por la situación que se va a encontrar la Argentina el año que viene, o en realidad a partir del 10 de diciembre, si es que él le toca ser electo presidente y asumir en los primeros días del último mes del año. En este sentido, me parece que no habría que sorprenderse en lo más mínimo si hay una suerte de acuerdos de precios y salarios en los primeros días o en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Fue lo que dijo en su momento Cristina Fernández de Kirchner cuando dio el acuerdo de Perón-Helvar, ¿no? A Helvar le pusieron después el burgués maldito, tuvo cantidad de motes, apodos. Pero en aquel momento, en otra coyuntura, en otra circunstancia, con otro Estados Unidos, con Kissinger apuntalando a los militares en China, Argentina, Uruguay y Brasil, fue una buena idea. Lo que habla es ser lo más moderno en estos tiempos de celular, de WhatsApp, de Facebook, una buena concertación para, como decís vos, un buen acuerdo de precios y salarios para llegar a fin de mes. Sí, y acuerdo para que siempre en Argentina va desde que yo tengo memoria, que no es hace tantísimo tampoco, pero cada vez que se habla de acuerdo de precios, a mí siempre me pareció una política parche. Bueno, en este caso, si hay una conversación real y los empresarios y los sindicalistas, parche en el sentido de coyuntural, no estructural. Tapar agujeros. Exactamente. Entendí. Si hay una conversación respecto a eso,
Es importante porque si bien es cierto que el salario no es lo que genera inflación en Argentina, como gusta instalar a la ortodoxia, sí es cierto que es uno de los dinamizadores. Entonces, en esa carrera entre precios y salarios me parece que se va a tener que equilibrar, y Alberto Fernández de alguna manera lo que está diciendo también es, bueno, ojo que cuando asumamos, no es que el kilo de carne va a bajar un 60% Claro, instantáneamente, este es el litro de leche va a bajar un 60% Sí, instantáneamente, el kilo de pan va a bajar. Vamos a volver a aprender la economía, pero con la paciencia y con el método y con la responsabilidad que suponemos vamos a necesitar por el resultado económico que vamos a heredar, por supuesto, si es que Alberto Fernández es electo presidente en octubre.